Qué bueno tenerte por acá nuevamente a través de estos medios tecnológicos, hermano, aunque nosotros tenemos el placer de vernos cada rato, en vernos en carne y hueso, en vivo y en directo. Hermano, hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante, un tema para Qué procesar de bueno fondo. tenerte por acá nuevamente Uy, por acá me a salió. través de estos medios tecnológicos, hermano, que nosotros tenemos el placer de vernos. Ahora sí, vea, es que eso es parte de la entrada de Urano y de los eclipses, entonces hay que verse de algo. A algo le tenemos que echar la Planetas, culpa. planetas eclipsados, umbrales de sombra y transformación. Juan Carlos, bienvenido, hermano. Escuchamos tu luz, tu claridad, tu visión sobre el tema para que nos pueda ser útil para todos. Querido Martín, pues qué gusto estar de nuevo acá en nuestros viernes nocturnos, que no se note mucho que pasamos los 40 y que estamos desprogramados, que son viernes de 7 de la noche. Y bueno, hablar de un tema tan bello como es los planetas natales que son tocados por un eclipse. Y sabes, Martín, yo quisiera también hacer una claridad de que no solamente es el punto del eclipse, que en este caso, el 21 de septiembre del 2025, vamos a tener un eclipse en el grado 29 del signo de Virgo, sino que también donde está pasando el nodo sur, el nodo norte, y donde se hace el eclipse en este caso que es en Virgo, el nodo sur, esos grados también son importantes a tener en cuenta, porque claro, miramos el eclipse solamente grado 29 y decimos, planetas ahí en orbe de 4 grados para allá y 4 grados para acá. Pero resulta que el nodo ha venido haciendo un trabajo y hace un trabajo en general de 18 meses y que ese nodo va caminando inverso y que va tocando los diferentes planetas, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay un eclipse no solamente hay que mirar el grado 29 del eclipse, sino el grado, por ejemplo, en este caso el grado 18 donde está el nodo sur, que viene haciendo un trabajo de tratar de quitarnos el control virginiano, esa capacidad que tenemos dizque de tener todo cubierto, todo eficiente, todo hecho de una manera incluso absurda, Mm. que incluso somos invasivos con la gente que amamos por creer que ellos no son capaces de ver esos detalles que nosotros virginianamente sí vemos y que estamos en la capacidad de hacerlos caer en cuenta. Y llega el nodo sur allí y nos dice, ¿qué va, Juan Carlos? Tú te las das de que te las sabes todas y no sabes es nada, hermano. Entonces es algo así como el eclipse, yo creo que en Virgo nos otorga humildad, querido Martín, y a los planetas que tenemos en Virgo. Si tenemos planetas o cúspides de casas allí, son planetas que están matizados con el tiempo, con la sabiduría, con creer saber en los detalles de las cosas, con creérselas, tener las capacidades prácticas y eficientes para esta vida. Y llega el eclipse y te dice, pues no, tú eres un ser humano más y necesitas aprender algo que es la humildad y aprender a arrodillarte frente a la vida. Y eso es algo que el eclipse nos está haciendo a los que tenemos planetas allí en Virgo, ¿no? Los planetas eclipsados o las cúspides de casas eclipsadas o lo que tú nos estás señalando que es muy interesante reconocer el eje nodal. De paso decimos, para que haya eclipse, tiene que estar involucrado el eje nodal, si no, no hay eclipse. Entonces, ¿qué nos está hablando el eje nodal? Nos dice, hay un tema que viene de atrás y que se está volviendo repetitivo, mecánico, mm, inconsciente, y le estamos poniendo mucha energía. ¿Qué nos muestra el nodo norte? Hay un camino, una nueva forma de resolver la situación, pero implica toma de conciencia, poner la atención y la voluntad en esa dirección y la energía. Cuando tenemos un planeta eclipsado o una cúspide de casa en la carta natal, pues, ¿qué representa? Que hay un momento de eclipse significa ocultamiento o un corte del flujo de la energía. Esto es bien clave tenerlo en cuenta porque ¿qué pasa? Que el signo le aporta la energía al planeta. El planeta es un ejecutor. Marte tiene funciones, el Sol tiene unas funciones,
Mercurio, Venus, la Luna, tienen unas funciones específicas, pero la energía que mueve esas funciones es aportada por el signo. Los eclipses están ocurriendo, los planetas están en los signos, están en Virgo, están en Piscis, y eso nos indica un corte de ese flujo natural que energiza a ese planeta para que cumpla su función. Entonces la luz y la energía que anima a ese planeta queda de alguna manera como oscurecida, o hay otra forma de expresarlo, es que eh, entramos como en una especie de desconexión de ese automatismo, y eso nos obliga a que veamos lo que no estábamos viendo o lo que no queríamos ver. Entonces vamos a encontrarnos con ver la sombra de una parte de una situación. ¿Y qué implica? Cuando queda sobre un planeta, una cúspide nos obliga a mirar, a hacer reflexión sobre nosotros mismos, porque nos estamos dando cuenta de algo que viene ocurriendo y que llegó el momento de verlo, porque el eclipse nos pone a verlo, le quita la energía para redireccionar esa energía. Mm. Uy, qué importante eso que estás diciendo, porque realmente un eclipse es un fenómeno que rompe una continuidad. Y al romper la continuidad se pone en evidencia algo que era supremamente normal. Normal significa de la norma, que se hace en continuidad, que se vuelve incluso invisible. Y en esa invisibilidad de repente sucede algo que rompe el esquema, bien sea un eclipse de luna, pone la luna en rojo, o bien sea un eclipse de sol, cierra la luz del sol durante el día. Entonces, al poner esa visibilidad en algo que hacíamos cotidiano, eh, decimos, ¿qué pasó aquí? Algo que yo tenía tan en evidencia, algo que yo hacía simplemente por omisión, de repente requiere mi atención y requiere mi cuidado. ¿Sí? Entonces, eso es precisamente si el eclipse cae sobre un planeta natal. Los planetas que tengamos en los últimos grados de Virgo o que tengamos en los mediados, yo diría también en los grados 18, donde está el nodo, son planetas que están siendo cuestionados en lo que hacían en su cotidianidad. Cada planeta, a nivel de la astrología, es un símbolo de una función humana. Venus representa la escala de valor, el gusto, el placer, las relaciones. Mercurio representa la capacidad que tengo de ver la vida, de analizarla, de registrar el entorno y de llegar a unas conclusiones con lo que registro, de comunicar. Todo eso es Mercurio. Son funciones humanas. La luna representa la función de la familia, lo que me contiene, lo que me nutre y también aquellas cosas que rechazo para sobrevivir. El sol representa el centro, el héroe, la capacidad yang de ir por lo que quiero, de definir y demostrar e irradiar quién soy. Es decir, cada uno de los planetas está mostrando una capacidad humana que cuando se eclipsa, yo diría como nos dijo una vez Antonio en un programa que hicimos juntos, rompe la página de un libro. El eclipse rasga esa página y empezamos a buscar escribanos o gente que haya leído ese libro para decir, ayúdenme a reconstruir esta página. De alguna manera, con respecto a esa función humana, sentimos que tenemos que reescribir lo que creíamos ya por omisión. Y en esa reescritura nos damos la oportunidad de sacar nuevos recursos, de darnos cuenta de algo que hasta ahora era invisible a nuestros ojos, a nuestra conciencia. Porque como se tapa el sol, se empiezan a ver otras estrellas. ¿Eso qué significa? Que puedo ver la voluntad de otras personas que me rodean y que me pueden ayudar a ver desde otros ángulos una supuesta verdad de lo que yo creía inamovible. Y en Virgo tiene que ver un poco con todo este tema vincular de, de madre e hija, de sentir que cuidamos nuestro destino para que no le pase nada, para que siempre seamos como nuevos, para que no se raye, para que no nos toque nada la vida. Y en ese vínculo necesitamos aprender a recibir la vida en sus formas diferentes, en sus sorpresas, en su incertidumbre, en su, en su manera tan absurda muchas veces de darnos una sorpresa. Y en esa sorpresa ver
cómo generamos unos talentos y unas virtudes frente a lo que significa el planeta y esa función humana, que está diciendo que la está raptando la vida para decirle, es que tú no conoces otra zona, tú te has protegido y te has cuidado tanto y has tenido en cuenta cada detalle en tu vida de esa función humana que te estás perdiendo de una parte importantísima de la vida, que en un eclipse viene y nos lo muestra y nos pone en evidencia. Y tal vez esa puesta en evidencia es una manera de abrir a nuevos valores, a nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Juanca, estás dándole un punto clave y es que el eclipse, que en la antigüedad y todavía por desinformación, por falta de investigación, se asocia a pérdidas, ¿no? Nosotros no estamos perdiendo, estamos tomando conciencia de algo que no estamos viendo. Entonces, ¿qué ocurre? El sol es la autoconciencia. Y con el sol vemos y con el sol tenemos claridad y tenemos determinación. Y el sol y la luna, sea eclipse de sol o de luna, se están alineando con la luna, que es la memoria de las respuestas inconscientes. La luna refleja la luz del sol. Y esto es muy interesante porque está hablando de que el sol que da luz y la luna que refleja, también da luz reflejada y es variable, al alinearse, pues van a producir como una situación que no es de todos los días. Eso es también algo interesante con los eclipses, sino cada 6 meses se nos van a aparecer una oportunidad para descubrir como si se corriera un velo y podemos ver lo que no veían. Muchas veces las personas lo tienen en el inconsciente y lo tiene, inclusive lo habla, pero no lo ha asumido para tomar una decisión. Y el eclipse te lleva a tomar una decisión. Entonces, es un momento donde nosotros no estamos perdiendo, porque, por ejemplo, he atendido a algunas personas que perdió al novio, perdió la pareja, pero perdió también una beca que tenía para estudiar, pero cuando se empieza a dar cuenta no es que lo esté perdiendo, es que está reformulando su vida porque esa relación no era buena, pero también donde estaba estudiando, lo que estaba siguiendo era el camino de otro, no el camino de la persona. Entonces el eclipse puede estar externamente implicado con una pérdida, pero en realidad es una recuperación, es una introspección o es un momento de revelación que si lo sabemos asumir, nos está indicando es un camino nuevo. Y en eso es lo que tú nos mencionas, el nodo sur nos dice, viene de allá de Virgo, lo establecido, lo analizado, lo monitoreado, y de pronto vas hacia Piscis, el nodo norte, en los eclipses actuales que te dice, oye, siente, mira, suelta, confía, ábrete, entra en este camino nuevo. Y hay algunos conceptos claves para poder ver, por ejemplo, si el eclipse queda sobre el sol o muy pegadito ahí el sol, pues nos toca reinventar esa identidad que tenemos en la casa donde está, porque nos va a mostrar, hay que hacerle ahí un reseteo, que necesitamos renovarnos porque ya hay un desgaste, llevamos mucho tiempo y necesitamos redimir de nuevo, como sacar, a ver, el signo le transmite unas energías a cualquier planeta, vamos a suponer que sea el Sol, pues hay energías de Virgo que no hemos manifestado para el Sol en Virgo, que están por manifestarse. Entonces, lo mismo pasa con la Luna. La Luna, si va a estar en un signo o en Piscis, va a pedirnos ver ese tipo de energías, como los signos están en nuestro interior, son contenidos arquetípicos, pues no los hemos visto, pero también nos pone a ver a veces las partes sombras de esos signos que repetimos y que no caemos en cuenta y nos va a llevar a la necesidad de ver a través de eventos o tomas de conciencia para evolucionar. Los eclipses no traen nada malo. Si hay cortes, una forma se diluye, se desenergiza acá, pero tu conciencia crece y avanza. Eso sería con el sol, ¿no? Sí, Martín, y es que tú estás tocando ahí un punto importantísimo con los ejes nodales, ¿no? Los ejes nodales es donde se implica, no es un planeta, es donde implica Sol, Luna y Tierra para hacer eclipses, ¿sí? Entonces, es donde se hacen cortes, son puntos matemáticos. No es un planeta, por lo tanto, no corre de Aries a Piscis, sino como es un punto matemático, corre de Piscis a Aries, al revés.
¿sí? Y en esa inversión y cada vez que toca un planeta, lo que habla es de lo relacional. ¿Y lo relacional en qué aspecto? En vinculación y desvinculación. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, nacemos con un punto nodal, nacemos en un punto de eclipses, ¿sí? Y cuando nacemos, nos vinculamos con mamá y papá, con el entorno y con el planeta Tierra y con el primate que empezamos a habitar, pero nos desvinculamos de lo trascendente, de lo inefable, ¿sí? Y así cada vez que los nodos están implicados con algún planeta, en este caso como con el Sol o con la Luna que estabas mencionando, pues tiene que ver con una serie de vínculos que aprendemos a generar, aprendemos a ser queribles y que nos quieran, y por supuesto también el nodo, y nodo sur y nodo norte también hablan de cómo aprendemos a desvincularnos, porque de nada sirve abrir nuevos vínculos si después no sabemos cerrarlos. Es decir, si nosotros en un momento dado no sabemos cerrar el vínculo familiar para entrar en nuestro vínculo personal individual con nuestra pareja o con nuestra propia familia, pues entonces estamos perdiendo la vida y nos quedamos para siempre y por siempre solamente vinculados con papá y mamá. Pero ellos no son para siempre. ¿Sí? Y de esta forma, si nosotros no somos capaces de cerrar un vínculo, por ejemplo, laboral, en donde nos fue muy bien, tuvimos unos éxitos y fue algo importante e interesante para nosotros, pero así como se abrió esa oportunidad, debemos entender que tiene un ciclo y que se debe cerrar en algún momento. Y los nodos marcan precisamente la capacidad humana que tenemos de tener la recepción suficiente y la empatía suficiente para generar un vínculo estable, predecible y de un apego seguro, como la capacidad también que tenemos de cerrar, enduelar y decir adiós a esos vínculos que en un momento dado fueron tan importantes y que ahora es necesario cerrar. O sea, esos son precisamente los eclipses y los nodos. Los nodos están diciendo, te están poniendo en evidencia la capacidad que tienes de abrir nodo norte, nuevos vínculos, y de cerrar nodo sur, los conocidos. Como están en el signo Virgo, nodo sur, Piscis, nodo norte, es todo el tema de la existencia. En este eje se estudian las angustias existenciales. En Virgo, por el dinero, por la salud, por las rutinas. En Piscis, no tengo tiempo para mí, no sé qué hago aquí, me siento perdido en el universo, estoy solo. Entonces, nos está pidiendo desarrollar esa sabiduría de la existencia, de también contar con la totalidad, de que nosotros no sabemos nada de la vida realmente, en el sentido del conocimiento de totalidad, y hay que hacer ese acto de humildad que está en Virgo, no de humillación, sino de humildad de reconocer que hacemos lo que podemos y el resto no lo podemos hacer. Entonces, esos eclipses nos van a mostrar no la humillación, sino también de Virgo tomamos el sentido común que nos puede servir, no la repetición automática, el nodo sur está ahí, entonces nos sirve en la tierra el sentido común y de Piscis una conexión con nuestro sentimiento más profundo. Si estos eclipses quedan sobre la luna de alguna persona, ¿qué nos está diciendo? Pues que la memoria emocional que reproducimos, que traemos de la infancia, en automático, que se nos sale, las respuestas inmediatas, por eso uno pasa algo y pega un brinco, otro. Ese no es el sol, esa es la memoria emocional programada o lo que se nos enseñó en la infancia que para poder ser atrativos, cesis, nos tocaba reproducir, ríase, haga tal cosa, saque buena nota, entonces, ay, me reflejan y yo reflejo. Pues cuando el eclipse queda sobre la luna, ¿qué nos está diciendo? Esas memorias emocionales que son automáticas necesitan, incluso a veces, ver fallos o catarsis para tomar conciencia, como dice Antonio, ¿no? Es como una hoja de un libro que se arranca y dice no más. Entonces, que nos invita a vivir nuestro yo emocional de una manera nueva, más renovada, más libre. Darnos la oportunidad, el eclipse nos libera. Puede ser que aparentemente aparezcan fallos, es aparentemente, en realidad no hay pérdidas, lo que hay es una ganancia de conciencia. Tengo una persona que bajo esta situación del eclipse en los días anteriores, pues toma conciencia de darse cuenta de una relación que le duele mucho la pérdida, pero descubre
que era una relación de maltrato, de chantaje, de imposición. Y el hecho de comprenderla le permite tomar la decisión realmente de soltar, aunque tenga nostalgia o tristeza. Esos son sentimientos fluctuantes que todos tenemos. Entonces, para quienes les quede la luna eclipsada, esas viejas memorias hay que irlas cerrando, o con los hijos, o con la pareja, o con amigos, donde hemos estado de alguna manera eclipsados, atrapados, sin avanzar, pues llegó el momento de, a nivel emocional, escribir unos nuevos relatos, una nueva historia, una nueva conciencia de la parte afectiva. ¿Cómo es de bonito esto que estás diciendo de reescribir unos nuevos relatos que nos contengan, ¿no? Mm. Por ejemplo, si los hijos ya se nos fueron, pues hombre, ya no están, pero ¿en qué vas a poner tu emoción, tu alegría? ¿Qué te va a motivar? ¿Qué cualidades del signo donde está la luna que quede eclipsada se pueden activar para esa luna? ¿Ves? Si es en Piscis o es en Virgo, ¿qué le vamos a poner ahí de cualidades de esos signos que no hemos desarrollado en nuestra existencia o los tenemos como un poquito abandonados? Podemos decir, ahora este es el motor emocional de nuestra vida y no seguir en el lamento, en la culpa, viviendo del pasado, porque la memoria emocional de la luna vive de una programación inconsciente, sufriendo, ahogándonos en nuestras emociones cuando hay un campo abierto. Eso es lo que nos muestra el nodo en Piscis. Dice, mire todo lo que hay por descubrir si abres el corazón. Para mí este es un viaje del intelecto Virgo a la intuición Piscis, de lo que yo comprendo racionalmente, a la apertura de corazón y abrirnos al universo también a correr ese riesgo de crecer. Estaba pensando un poco en el sol y la luna, que son los análisis que has estado haciendo, de si el eclipse te cae sobre el sol significa que estás de cumpleaños en estos días, o si el eclipse te cae sobre la luna. Y fíjate cómo un sol o una luna en Virgo tienden a ser un poco esa prima donna, esa prima donna que lo sabe todo, ¿sí? Que llega a una reunión y tú dices, ay, no, ni le preguntemos nada porque es que acá nos va a contar A, B, C, D, Z, J, K, ¿sí? Y llega el eclipse y a esa prima donna le borran el disco duro, hermano. O sea, es como si de repente no tuviera las respuestas para las cosas y qué belleza, ¿sabes? Porque eso hace que haya una mejor interacción con el entorno. Si yo soy un sabiondo, si me las sé todas, si puedo contestarle a todo porque lo he estudiado, lo he visto, es que, Martín, tú eres una luna en Virgo, yo soy un sol en Virgo. Y cuando nos apasiona algo, nos volvemos, ¿cómo decirlo?, nerdos, apasionados, buscadores, rebuscadores incluso, y nos volvemos incisivos. Bueno, esto nos ha traído hoy en día a ser astrólogos por esa capacidad que tenemos de ser tan intensos con esos estudios y con, ¿sí? Pero fíjate cómo eso hace que también nos las pequemos de ibris, que creamos que tenemos respuestas para muchas cosas o para todo prácticamente. Y eso nos hace que seamos esa prima donna con nuestra gente que amamos, porque igual, si nosotros sentimos que amamos a alguien, debemos darle de lo que somos. ¿Y qué somos? Tenemos un cerebro ahí que está cuestionando todo y todo. Estamos tratando de Cerebro, darle. un cerebro. Ay, ay, ay. Exacto. Entonces, ¿a qué viene el eclipse? Nos dice a nosotros los Virgos o los que tenemos planetas ahí en Virgo, suelta eso, o sea, tú no sabes nada, ¿sí? Suéltalo, confía en que la vida sí sabe más de lo que tú crees saber, ¿sí? La vida te dio la oportunidad de mirar, revisar, estudiar, ser aplicado, ser eficiente con esos conocimientos de muchas formas, pero no te la creas. O sea, un poco el eclipse Sí, lo que le dice al sol y a la luna es, suelta eso, que puedes estar incurriendo en un error y además siendo fastidioso para otras personas, creyendo tener dizque una gran verdad o una forma de organización del mundo, de la vida, de la gente, de las cosas. No, ¿sí? Tal vez ese caos que cada uno de nuestros seres queridos está viviendo lo necesita. Respétalo.
dale el espacio. Sí. Bueno, que es que la vida son experimentos vitales, no hay nada escrito, ni siquiera los tránsitos. Lo que está en una carta es como un poema que está escrito, una sinfonía, pero hay que tocarla, y eso no está escrito. ¿Cómo va a sonar? Entonces tú puedes ver los tránsitos en la carta y cómo suena eso. Cuando se active va a sonar y te va a mostrar ese experimento con el destino, con tu destino. Es un encuentro con el destino, eso es algo maravilloso, ¿no? Como que, uy, se me vino Urano encima, no. Pues se vino, ese es un experimento con tu destino, eso no está escrito en la carta. Creo que ahí hemos cometido un error de interpretación y percepción, pretender decir va a pasar cuando en realidad hasta que pase y actuemos no sabemos qué va a pasar, ni qué, para qué sentido tiene eso. Por eso sí, voy a seguir haciendo una descripción porque aquí me están preguntando que la casa 7 por encima. Mercurio, si Mercurio entra en el eclipse, queda eclipsado, pues, ¿qué puede ocurrir? Que cometamos algunos fallos, o lo que la vida nos está diciendo, que está reproduciendo la información que reproduces. Cállate un momento. Como lo que ocurre es que el planeta, al ser eclipsado, supuestamente perdemos la conciencia de él, que en realidad es que la ganamos, porque lo que hacemos es soltar el control, pero nos va a poner a mirar primero por dentro nuestras palabras o nuestras creencias para revisar eso que ya debe eclipsarse, de quitarle la energía para generar una nueva energía, o reorientar unos estudios, o una forma de ver, o si algo no está funcionando, pues nos está diciendo, oye, mira para otro lado, con Mercurio, con Venus, pues son todo el tema del placer, de los gustos, de los valores, puede entrar en crisis, porque ya no me genera placer, ya se me volvió monótono, sabe a lo mismo, necesito algo distinto o necesito parar de hacer, necesito algo más que me haga conectar más con la alegría desde adentro y no simplemente el helado de chocolate sabe muy rico, delicioso, pero todos los días helado de chocolate a toda hora te vas a saturar. Y con Marte puede pasar, tengo el caso de una persona hace unos 4 años que su eclipse, los eclipses, uno de ellos le dio sobre Marte. Y era una persona que en su trabajo pues venía cometiendo, y no escuchaba a nadie, no escuchaba las voces que le decían, hombre, esto, ten cuidado, no, no. Se sentía como que era muy omnipotente y el eclipse sobre Marte le mostró varios errores que según él no eran errores, pero que le costaron salir de la empresa, pero en realidad eran unos errores que venía cometiendo, pero que no quería ver porque se sentía rutinizado. Caemos en la rutina. Entonces, esa acción sobre Marte hizo que él se cometieran varios errores y luego finalmente tuvo que declinar su trabajo, que a la larga fue para beneficio de él. En el momento aparentemente no, pero lo que le está diciendo es, oye, emplea la energía con más conciencia, no simplemente porque haces esto y supuestamente da un resultado, se lo venían advirtiendo y le decían, esto está generando unos fallos. Y va a haber un fallo, y el fallo ocurrió, y el fallo fue bastante delicado, pero para él fue una ganancia de conciencia y de reorientación en ese sentido. Y eso puede pasar con un Marte eclipsado. ¿Ves? Qué bonito ese resumen que has hecho. Yo quisiera agregar a esto que acabas de mencionar, que si el eclipse te cae encima de uno de estos planetas, llámese Sol, por ejemplo, si te cae encima del Sol, revisa dónde tienes Leo en tu carta natal, porque esa casa va a ser el ámbito de expresión donde se apaga la zona, ¿sí? Si el eclipse te cayó encima de tu luna, revisa dónde tienes a Cáncer en tu horóscopo natal, porque esa casa va a ser la que me trae sorpresas, la que se rompe la cotidianidad y necesito rearmarme. ¿Sí? Ahora bien, con Mercurio, ¿sí? Revisa qué casas tiene a Virgo y a Géminis. Esas dos casas van a estar tocadas, eclipsadas, pidiendo una renovación, tanto en la forma como estás analizando ese ámbito de expresión humana, como la forma en que estás resolviendo y actuando tu trabajo y tus problemas. ¿Sí? Eso está pidiendo una renovación, está pidiendo un cambio de gafas, un cambio de visión, un cambio de ángulo.
Por supuesto, cuando hablamos de Venus, estamos hablando también de... Se me fue Martín. Cuando hablamos de Venus, estamos hablando también de las casas en donde está en regencia tanto Tauro como Libra. Entonces, revisa esos ámbitos de expresión humana de Tauro y de Libra, lo que está rigiendo, es decir, en qué casas están, bien sea que estén en cúspide o que estén en medio, no importa, o que no, esos signos no tienen, no son dueños de casa, no importa. Esa casa donde está ubicado Tauro y Libra, si tienes el eclipse encima de tu Venus, va a ser lo que se esté mostrando en evidencia, donde me llega una sorpresa, donde pierdo, donde aparentemente pierdo y se apaga algo para poder ver y revalorizar con Venus, retomar. Y lo mismo con Marte. Date cuenta, si te cae el eclipse encima de Marte, entonces revisa tu casa donde está Escorpio y Aries, esas dos casas van a estar movilizadas por el eclipse. Van a estar diciendo ahí, esos ámbitos de expresión necesitan una visión diferente, necesitan unos otros soles, es decir, otros ángulos para ver cómo estás ejecutando tu energía yang, cómo estás yendo por lo tuyo. Ese sentimiento de impotencia que estás sirviendo, que estás sintiendo en este momento con ese eclipse en esas dos casas, están pidiendo una reevaluación de cómo estás yendo por lo tuyo. Y tal vez no estás teniendo en cuenta una serie de factores. Con Júpiter, ¿qué nos da Júpiter? ¿Qué nos aporta? Una visión, una motivación, unas ganas de crecer, de expandirnos, de tener una vida amplia. Y si el eclipse ocurre, nos pone a cuestionarnos eso. Nos pone a decirnos si ocurre sobre Júpiter, ¿realmente esto te está motivando o ya se te agotó la visión que te movía? Y puede generar a veces una sensación de estoy perdido, no veo, no, no sé por qué estoy haciendo esto, o esto que lo estoy haciendo, pues yo ya veo que no, no da más, o, o estamos llegando a un límite, como a una frontera. Entonces, ¿qué nos pide? Mira más ampliamente. Mira, ahí el nodo norte es muy importante y lo que tú nos estás aclarando de los signos que corresponden con Júpiter nos van a dar la pauta para decir, oye, muévete. Estos son pautas para que todos hagan de... Nosotros con Juan Carlos nos hemos dedicado a que nos volvamos autoastrólogos, Sí, por decirlo de alguna sí, manera, a fomentar la auto, sí, el que nos atrevamos a ser autodidactas, a crecer, a experimentar. O sea, la vida es un experimento. Los eclipses no son malos, de malo no tienen nada. Te está mostrando es que hay viejas formas de ver el mundo que tuvieron sentido y propósito con Júpiter, pues ya no tienen un sentido y propósito, se agotó. Ya de pronto ni creo en ellas más. Eso puede estar pasando, que ya no tengo esa creencia. Y con Saturno nos está hablando de la estructura, del tiempo, de lo que hemos dedicado energía para armar y nos dice, oye, eso se volvió rígido, eso ya no genera eh, como un atractor, sino un atrapamiento, ya no, ya lo que haces lo haces por rutina, por memoria, por saturación, pero también puede, estoy recordando el caso de una persona con Saturno, un eclipse sobre Saturno que llevaba años en la casa 8 trabajando con la herencia de sus padres y eso ya no daba dinero y nadie, o sea, todos los demás miembros de la familia no seguían ya en ese trabajo, pero él sí, porque él sentía que era como honrar a sus padres hasta que bajo el eclipse se dio cuenta que eso no daba y tenía que vender lo poquito que quedaba de ese negocio y realmente dedicar su tiempo, su energía a algo que le renovara la vida y no que lo encasillara porque se le acabó el negocio porque ya no era funcional. Entonces, un eclipse, por eso lo decimos, puede parecer una pérdida. Pues cuando uno se va a comer una fruta tiene que quitarle la cáscara, pues tiene, pero hay una esencia que nos está generando una nueva conciencia. Y con Urano igual nos puede generar un evento inesperado, diferente, distinto, radical, que nos está diciendo, oye, libérate, ¿qué pasa si te desorganizo la vida? ¿Cómo es tu creatividad ahora? Con Neptuno nos puede desengañar, deseleccionar, desilusionar, de empezar a ver lo que no veíamos,
por estar como autohipnotizados o autoestafados. Y con Plutón nos pide entrar en una catarsis de transformación, de sacar lo que está escondido, escondido a la luz para generar vida con eso nuevo. Entonces, pues no sé, Juanca, si quieres ponerle algo más ahí a eso. Sí, varias cosas. Uno es mencionar eh, las personas que principalmente nos siguen a nosotros son de la generación del 60 y del 70. Y por eso quisiera yo hacer énfasis, acá me están también pidiendo, como los del 70 y del 71 tienen a Plutón en el grado 29, pero los del 66 y también por ahí desde el 64 en adelante, tienen a Urano y a Plutón también en Virgo en unos grados en donde está pasando el nodo, que no necesariamente son los grados 29 donde se hace el eclipse, sino que el nodo en este momento está en el grado 18. Y mira, querido Martín, las personas que tienen a Urano por ahí en Virgo, es una cosa interesante, porque fíjate que Urano es esta zona del horóscopo o esta función humana que tiende a ser rebelde, tiende a revolucionarse por una visión humana, para una humanidad mejor, colectiva. Esto está muy dado en estas generaciones con esta visión de una visión alternativa de la vida, con unas dietas alternativas, con unos cuidados alternativos, con unas medicinas alternativas. Y cuando se eclipsa eso, cuando se eclipsa ese Urano por ahí, es como si sintiera que toda esa revolución que hice, ese matrimonio que dejé por mi visión de vida, esos hijos que dejé atrás por todo este cambio de una visión alternativa y diferente, es como si sintiera que se eclipsara y sintiera, carambas, esto como que no vale la pena y el precio es muy alto. Y miren toda la estela de dolor que he dejado por esta situación y por la forma que he vivido. ¿Sí? Y esa reflexión es muy importante, ¿sabes, Martín? Porque me permite ver cosas alternativas que de pronto estaba cegado por esa necesidad de tener la razón y de tener razones para hacer revolución y cambio. Y al eclipsarse me pone en términos humildes de poder recibir la vida y ver otros ángulos. Y como este eclipse se resuelve muy rápido, porque Venus está detrás del eclipse en Virgo y llega muy rápidamente a estos puntos, tanto del eje nodal como el punto oscuro del eclipse. Entonces, de alguna manera, esta oscuridad pasajera, que puede ser de 1 o 2 o 3 semanas, puedo después encontrar de que no, sí ha valido la pena estos procesos de cambio, sí ha valido la pena estos arranques, roturas y, y revoluciones que he dado en mi vida. Eso con respecto a Urano. Y con respecto a Plutón, pues tiene que ver un poco con que la vida me está poniendo en evidencia que necesito ver que el cambio está activo, que necesito hacer un proceso de metamorfosis y de transformación, que si sigo aferrándome a sostener lo insostenible o a tener el control de absolutamente todo, mis hijos, mi familia, mi entorno, para evitar que entren en colapso y que entren en transformación y en cambio, el eclipse lo que me está mostrando es, date la oportunidad de que la vida ingrese a esas personas, suelta el control. Es como si Plutón allí en Virgo para estas generaciones hubiera sido algo así como, oye, ¿me ayudas por favor con esto? Y uno, claro, con mucho gusto, porque además yo soy un ser de luz, yo te ayudo, yo soy altruista. Y de repente te cuelgan otro y te cuelgan otro. Y llega un momento donde se eclipsa Plutón y dice, hombre, ¿y a cuenta de qué estoy cargando tanto que no es mío? Entonces, suelto eso. ¿Sí? Es un poco como date el permiso con este eclipse a soltar un poco de cosas que te empezaste a cargar que no son tuyas y que necesitas que cada uno cargue lo suyo. ¿Sí? Para eso después el eclipse se transforma con Venus. Entonces, para mí esta luna nueva, que es la segunda luna nueva de Virgo y que cae encima del eclipse si tienes generación 70, 71 o 66, también que tienen el nodo pasando por ahí por encima de su Plutón, es un buen momento para pensar, reflexionar profundamente que estoy en un momento de transformación, estoy en un rito de iniciación y de paso en donde la vida me está abriendo un nuevo horizonte. Juan Carlos está dando en un punto clave porque es que el eclipse es un fenómeno que ocurre en este mundo ya. Y eso que nos dice, deténgase,
No es ni en el pasado, por allá, que es que yo ya hice, ni en el futuro que voy a hacer, sino está ocurriendo, te está diciendo, para, por favor, para. Si no paras, la vida te va a parar. Y eso es bueno, eso es positivo porque nos obliga, de alguna manera los eclipses nos están hablando de una crisis para hacer una transformación. Por eso hay una muerte, un final y un vacío y un nuevo comienzo. Y eso nos implica hacer un pasaje de conciencia con nuestra propia luz. Espérame, aquí voy a poner, hombre, El cargador. la, la energía al computador porque ya se va a acabar. Creo que ya conectó. Parece que sí o parece que no. Vamos a ver. No, no conectó. De pronto me deja eclipsado. Viene el nodo a hacer la suya. Sí, entonces mira, la luz es la conciencia que nos va a permitir. Todo este tiempo es un tema, yo les diría, estar como reflexivos, atentos, observando qué nos va cerrando la vida, qué se está desenergizando. No tiene que ser cortes abruptos, puede que sí, puede que no, pero nos está invitando a ir cerrando temas y abrir, a enfocarnos en otra dirección, para que eso implica atravesar como una especie, como un canal de parto, donde hay un desprendimiento del pasado, una etapa oscura, incierta y un nuevo comienzo. Esa es una de las claves, de alguna manera, de los eclipses. Y eso indica que es la invitación a reconsiderar en qué estamos poniendo nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro enfoque, cualquiera de los planetas, para tomar la decisión consciente de renacer. Y de alguna manera, cuando lo miramos por los ejes, porque también hay algunas personas preguntando, en el eje tal, en el eje no sé qué, pues ¿qué ocurre? Que en los ejes pasa muy similar a que con los planetas. Va a haber una reducción de la energía y de alguna manera lo que va a empezar a pasar es que en esa casa ya no tenemos la misma motivación o tomamos conciencia de la saturación de lo que llevamos, o depende de cada persona. Y de alguna forma, con los eclipses no se dan exactamente en el momento, sino que hay que tomar por lo menos unos 6 meses de observación, por lo menos, para poder darnos cuenta de qué viene pasando, porque a veces pasa nosotros estamos tan involucrados en lo cotidiano que no vemos lo que viene pasando, lo que se está cerrando, lo que ya no va más. Entonces, el eclipse, si lo vimos con conciencia, puede marcar un detonante en el sentido de estar más despiertos, no esperar tanto a darnos cuenta de algo que ya debe dejarse atrás. Eso es una invitación. Y en la casa uno, si el eclipse nos va a afectar la casa uno, pues tiene que ver conmigo, con la forma en que yo me presento, como yo me muestro ante el mundo. Incluso preguntarme esas antiguas formas de presentarse, ¿siguen siendo válidas? ¿O ya necesito de alguna manera renovarme, dejar esas vestiduras de mi yo como me presento al mundo? Entonces, nos vemos en esa necesidad de redefinir ese yo o de ver viejas maneras y roles que tenemos en la forma de asumir ante los demás, nos está diciendo, oye, hazlo distinto, porque ya no, eso incluso el entorno te puede estar viendo y tú no lo ves, que no estás bien plantado ante la vida. Entonces nos pide mirarnos nuevamente y renovarnos. Martín, aquí en el chat recibo un chat que me impacta mucho y primero que todo quiero saludar a María Josefina Terán, quien abre su corazón y nos cuenta que precisamente tiene a Marte en el grado 27, ¿sí? Eh, y donde también tiene a Plutón y que recibió un diagnóstico de cáncer y de metástasis el miércoles, ¿sí? Y como, bueno, tú bien lo sabes, Martín, que tuviste un accidente hace muy poco y cómo el contraste que nos pone frente a frente con procesos de transformación y con ver que realmente somos finitos, porque nosotros creemos que son otros los que se mueren, ¿sabes? Y son a otros los que les pasan las cosas, pero no a nosotros, ¿sí?
Y cuando nos vemos confrontados con esa situación, pues la vida se vuelve cruda y es como si los minutos empezaran a contar. Y nada más interesante para sentirnos vivos que estar en ese contraste. Yo sé que, bueno, primero que todo quiero decirle a María Josefina que gracias por abrir el corazón hacia nosotros con este tema, pero también quiero decirte que acá podemos hablar teleológicamente de bellezas. Ay, esto es bonito porque se abren oportunidades y porque el nodo norte siempre nos está mostrando es la vida y no sé qué. Sin embargo, los momentos de ansiedad cuando uno recibe un diagnóstico, los momentos de angustia, como tú bien lo sabes, Martín, con cada resonancia magnética que te haces y con cada proceso en el que estás embebido, como yo también lo sé con mis procesos también físicos, eso teleológicamente no tiene sentido, es una vivencia, es una emoción que lleva toda mi atención y toda mi angustia y toda mi existencia, pero que también hace que valoremos otras cosas que hasta ahora no habíamos valorado y que nos cambie la película. Uno de los temas que viene a ser los nodos, y si el nodo sur está pasando por ahí encima de tu Venus y de tu Marte y demás, eh, precisamente es ese tema de vínculo-desvinculación. Yo creo que con Virgo estamos tan atentos de cuidar cada detalle por el vínculo que creen para hacernos queribles por los demás, por las personas que nos interesan, como Demeter cuidando a su hija a toda costa, que no estamos atentos de dejar vivir a nuestra hija, es decir, de dejar que la vida se atraviese entre nosotros o que esos mismos diagnósticos se atraviesen o que un accidente se atraviese para mostrarnos otros valores que no nos atrevíamos a ver de otras formas. Entonces, así como nacer en este mundo es morir en un mundo espiritual, o como día a día morir en la conciencia para nacer en el mundo de los sueños, requiere todo un trabajo de despegarnos de la razón y de entender las cosas. Por eso el movimiento de los ojos en RAM, cuando nos vamos a dormir, va de izquierda a derecha para tratar de unir los dos hemisferios cerebrales. Pues eso mismo hace una enfermedad o un diagnóstico crónico. Tal vez es una gran invitación a pasar el umbral, ese guardián del umbral de donde no nos atrevíamos a pasar y que ya con un diagnóstico decimos, hay que pasarlo. Y hay que ver que no tengo la razón en cosas, sino hay que sentirlo, hay que vivir este proceso y hay que darle la paciencia y el tiempo necesarios, ¿no? Pues Juan, así es. El eclipse por eso nos confronta con un final, como el caso de nuestra amiga que nos escribe, pues es el final de un proceso que seguramente la lleva adentro a mirar cómo usa su tiempo, de dónde viene, no para mortirizarse, sino precisamente para renacer. El concepto de renacimiento está asociado al eclipse. Y cuando es en la casa uno, cuando lo hablábamos, cuando nos impacta, sobre todo el eclipse de sol, que es el que viene, pues es el inicio de una nueva forma de verme, de ver mi vitalidad, mi vida. Incluso aunque haya un riesgo con mi cuerpo, tengo que verlo de la manera que hago con esta nueva realidad. Y en la casa 2 pues que son los recursos que tenemos para sustentarnos en la vida, que nos da seguridad, pues este eclipse de sol, cuando da en la casa 2 pues nos habla de una toma de conciencia de esos valores, cómo los podemos energizar, cómo mejoramos la conexión con eso que llamamos valores, que nos da seguridad, que podemos sustentarnos en la vida. No es solo la casa, no solo es dinero, es talentos, habilidades que yo ya tengo adquiridas, que voy a usar. Entonces nos pide tomar conciencia de eso que está pasando. Incluso si tenemos algunas dificultades, nos está invitando a energizar esa parte del área 2 de nuestros recursos. En el área 3 sería con el entorno, con los vecinos, con las creencias de la infancia, de la escuela, como preguntarse esto realmente viene de mi ser o estoy repitiendo lo que dicen los medios de comunicación. Entonces nos hace una toma de conciencia que puede ser útil si escribimos lo que sale de nosotros, si hablamos, si podemos manifestar lo que estamos pensando en lugar de quedarnos callados o repitiendo para satisfacer a otro. Nos pide
el sol es luz, que miremos, y es un eclipse de sol, nos dice, mira cómo estás emitiendo tu luz desde la casa 3 con tu entorno. Sigue, sigue, casa 4. Vale. Casa 4 pues hogar, patria, raíces, tradición, nos pone en una nueva relación con ese concepto de comunidad, de familia. Tengo un lugar en la comunidad. ¿Qué puedo aportar a la comunidad, a la familia? Pero también nos puede estar diciendo, si no estás ahí, si ahí tu luz no se despliega, no te quedes esperando que la comunidad te dé el lugar. Busca, muévete, haz algo que donde encuentres como el sol. El sol es el centro del sistema solar. Necesitas crear un sistema donde estás. Y si el lugar donde estás no te lo permite, pues muévete a otro lugar. Pero si el lugar donde estás te lo permite, pues saca tu luz, manifiéstalo. Y también ver cómo nos ha marcado. La casa 4 es muy emocional, cómo nos ha marcado lo que vimos entre nuestros padres como tradición, cómo era la tradición de ellos, cómo se vinculaban, cómo manejaban la familia, porque nos está directamente relacionando con la forma en que nos vinculamos en los grupos, en las familias, en las organizaciones. Y en la casa quinta, pues nos pone a mirar eh, esa forma en que nosotros desplegamos la energía para ser más magnéticos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de presentarnos con seguridad, con mostrarnos o darnos cuenta también. La casa quinta tiene que ver con el placer de hacer, de disfrutar. Por eso ahí están los hijos, la sexualidad, el romance, pero es el romance con la vida, no solamente a través de una pareja o una persona, la conquista es realmente tenemos esa postura de salir a conquistar el mundo, de enamorarnos de la vida o de activar nuestras creaciones, sean hijos o capacidades. Es una etapa que en ese sentido nos invita a ser más creativos y no a quedarnos en la pasividad. Y en el área 6 pues hemos mencionado revisar esas rutinas, hábitos, porque es que la casa 6 no es solamente el tema del trabajo. Los niños trabajan, son las tareas. Yo no tengo trabajo, pues tengo que levantarme, organizar mi cuerpo, mi comida, salir. O sea, las rutinas son Martín, saludables. y los niños incluso tienen más trabajo que los Más adultos, porque trabajo, como los meten en pobrecitos, que las actividades extracurriculares, que la piscina, que que después no va a servir eso para muchas cosas, no para fregarle la cabeza. O la vida se nos volvió trabajar, trabajar, ese verbito de trabajar, trabajar. Trabajar, pero póngale Piscis al otro lado, soltar y disfrutar. Porque si no, trabajar como unos burros, sin descanso, sin una calidad de vida, pues no tiene sentido. Estamos poniendo la vida, la calidad de vida en función de el hacer, o el hacer es para patrocinar la calidad de vida. Y en la casa 7 pues los vínculos de cooperación, incluido la pareja o sociedades, pues es la necesidad de mirar si estamos en una relación, si nos queda ahí el eclipse, de decir cómo hacemos esta relación nueva, porque como que nos trajo hasta acá, pero también esa alianza con esas personas o personas nos puede estar diciendo, esta alianza ya se cerró, ¿ves? Y si hay amor, pues nuestros hijos creciendo, ¿y qué más nos une? ¿Qué más nos da energía para seguir hacia adelante? O ya no hay energía. O necesitamos cada uno diferenciarnos un poco para poder seguir cada uno no solo acomodándose a la pareja, que es uno de los reclamos, sino pudiendo ser uno mismo. En la casa 8 pues nos pone a revisar las herencias que traemos del pasado. Por eso se dice la herencia, pero la herencia es psicológica. Y también la herencia, mi herencia con la herencia del otro se fusiona. Por eso se dice que es una casa sexual, pero también de conexión financiera en los contratos, todas las peleas que hay por herencias, por contratos, por documentos. Pues la casa 8 del eclipse nos está diciendo, mira bien qué es lo que hay ahí, de qué hay que liberarse, de qué hay que dejar de darle más candela a lo que ya no genera más. O hay transformación o no. Y si estás en un compromiso de pareja y la química se perdió, esa fusión con el otro, pues el eclipse solar nos invita a ser conscientes y a darle más vida. O decir, hasta aquí nos trajo el río, hasta aquí nos trajo este camino, con honestidad, con tranquilidad para renovarnos. El hecho de finalizar algo no es la muerte con que se acabó la vida, es la renovación. Y en la casa 9 pues es mirar tu visión del mundo, tu proyecto de vida,
tu visión personal, no la que el papá y la mamá le impuso ni el profesor de la escuela, sino la tuya. ¿Cuál nueva visión tienes? ¿O qué interés tienes por una meta, un estudio, algo significativo que te abra la mente? Porque también se está cerrando una visión. En la 10 tendrá que ver con las metas individuales, inclusive la profesión, lo público, o algo que se cierra en ese sentido, o que tú tomas conciencia de cómo te conectas mejor y le pones energía a esa visión de tu profesión o carrera. En la 11 pues son los amigos especiales como Juan Carlos conmigo, que somos amigos, compañeros, es la gente que uno elige en la vida, dice, este es mi hermano, mi hermana, mi partner, Mi familia elegida. Mm, sí, y ponerle esa energía, o se nos están muriendo. Se nos está muriendo por no ponerle energía. Eso es la invitación del sol. Dice, oye, mira lo que está pasando ahí y ponle energía o desenergízalo. También la 11 son proyectos, ¿no? Con otros. Incluso se opone a la casa quinta, es en pareja, casa quinta, más allá de los hijos, la sexualidad. ¿Qué visión hay? O ya se está acabando. Y en la 12 pues yo con yo, la sol edad, la edad del sol, la búsqueda interior, el coger como el ermitaño que va en el desierto por allá con su lámpara, caminando, encontrando su camino. Esa es la casa 12, el encuentro muy profundo, trabajar con los sueños, con terapia, con qué pasa si yo no estoy trabajando, entonces, ¿cuál es el otro yo? O sea, ahí hay mucho para ver, pero esto es una cosa así, una pincelada por encima, más bien para que, ¿no? Martínez, para dejar unas imágenes sobre la mesa, sí, no para dar los consejos del coach, para dar el 1, 2, 3. De esta manera vives el eclipse. No, para nada, sino es simplemente para que queden unas imágenes aquí regadas en la conciencia y podamos hacer un trabajo con ellas. Mira, Martín, ahí, ya que hiciste la ronda bella de los 12, de las 12 casas, y que hicimos la ronda y que hiciste la ronda de los planetas, quiero poner a uno que nos faltó, que es el retorno nodal, bien sea inverso o directo, ¿sí? Es decir, nodo norte encima de nodo norte o nodo norte haciendo conjunción al nodo sur, ¿sí? Y bien sea, toma esta información no solamente si es exacto y partil en este momento, si en el grado 29 tienes el nodo, sino en general si tienes los nodos allí, en Piscis Virgo, porque estás en una temporada de hacer unos procesos de evaluación importantísimos. Decíamos precisamente que cuando nacemos es donde ponemos la primera posición del nodo y en ese momento es donde cortamos el cordón umbilical con lo trascendente para nacer con un cordón umbilical biológico y físico, encarnamos en un mamífero a los 0 años. A los 18 años y medio, cuando viene el retorno completo, cortamos el cordón umbilical, o deberíamos por lo menos, cortar el cordón umbilical que nos une con nuestra familia de origen para empezar a abrir espacios, o por lo menos la identificación nos dice que ya puedes votar y que todo lo que hagas y las fechorías que cometas ya no meten a la cárcel a tus papás, sino a ti. Entonces está poniendo en evidencia que tienes que hacerte cargo y responsable sobre tu vida y tus decisiones. A los 37 años, cuando viene otra vez ese retorno, pues mucho más. Y seguramente ahí es cuando el reloj biológico está marcando una pauta muy importante para abrir posibilidades. Y así en cada uno de los 18 años y medio. Pero cuando tienes un nodo inverso, que está el nodo norte sobre el nodo sur, estás haciendo un momento de evaluación de una dirección tomada 9 años atrás y que se pone en evidencia a manera de cosecha. Se pone en evidencia con hechos, con un matrimonio, con un trabajo, con unos hijos, con una situación que está diciendo, este es el norte que marcaste y al poder poner en evidencia esto puedes hacer ciertas correcciones. Entonces son momentos en donde se determinan relaciones, trabajos, situaciones, donde se van ciertas personas y llegan unas nuevas para esta corrección de dirección. No sé si quieras hacer otro apunte ahí de oh, nodos. Juan, muy bien, porque pues tú estás puntualizando, dándole cuerpo al tema y entonces pues la idea es que hemos hecho una exposición para, no una exposición, unos tics, hay unos punticos de vista. Esto no es Tips. exposición ni clase magistral ni nada que se parezca. Simplemente la clase magistral es cada uno mirando a ver
¿cómo hacemos con este experimento que se llama vida? Esto es un experimento. ¿Qué dice el tránsito? Pues ahí hay un potencial, pero llegó el momento, siempre estuvo, pero llegó el momento de manifestarlo. Y eso está en nuestras manos. ¿Cómo vamos a manejar? ¿Cómo nos vamos volviendo hábiles en ese manejo de la vida? Entonces, ahí teníamos una invitación, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí. Claro, vamos a soltarla. Aprovechemos el preámbulo del eclipse. Martín Ochoa lo van a ver en vivo y en directo en Bogotá el 22 y el 23 de noviembre. Vamos a hablar de las perspectivas del 2026. Él viene a Con hablarnos de Juan los Carlos eclipses. Gómez. Exactamente. Somos cuatro amigos, los cuatro que somos Juan Carlos Gómez, Javier Aragón, nuestro amigo Rafael Aragón, que viene de Argentina. Yo. Y sentado, sentado y el no más té. El sentado y el no más té. No más te imagino. Entonces los Vamos a estar. invitamos, si se quieren conectar online, si quieren participar en vivo. Es un evento que estamos haciendo año a año para hacer una astrología más viva, más conectada con nuestro ser, con nuestra vida, para ser convocados a este experimento con el destino que cada uno tiene. Que no podamos decir es que mi papá, mi mamá, todo eso es parte del experimento, pero vamos a experimentar a ver qué pasa en este laboratorio de la vida, mi querido Juan Carlos. Yo quiero mostrar precisamente esto que estás mencionando. Abrimos ya las inscripciones. Vamos a hacer un simposio. Simposio, la palabra es muy bonita porque quiere decir reunión de expertos. Vamos a reunirnos. Rafael Aragón desde Argentina va a viajar. Javier Aragón desde Orlando, Estados Unidos, viene a acompañarnos. Y nosotros de locales, Martín Ochoa y Juan Carlos Gómez, para hablarles, no para darles pautas de cómo vivir el 2026, no, eso es falso, ni para decirles cuál es la técnica para vivirlo mejor y no caerse ni no tener la vida. No, 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 para nada. Para más bien hablar de lo que se viene en sentido de energías, para entender que el nodo va a cambiar de signo, que ya no vamos a tener eclipses en Virgo Piscis, sino en Leo y Acuario, para ver que Quirón, después de muchos años de estar en Aries, por fin cambia a Tauro, para entender que Júpiter va a cambiar de signo, va a salir de Cáncer y va a entrar en Leo, para ver que los planetas transpersonales generan ya la cometa cósmica de lleno y se estabilizan en sus nuevas posiciones, Urano en Géminis, Plutón en Acuario, Neptuno iniciando un gran ciclo de 160 años en Aries de lleno en conjunción con Saturno, Saturno iniciando un gran ciclo. O sea, todos estos eventos vamos a darle como unas imágenes, unos matices psicológicos, mitológicos, y además a entretenernos, querido Martín, porque si nos vamos a ver presencial, esto no es para hacer un tema tan académico y tan mental, sino para hacer carnita los conceptos, para vivirlos, para hacer comunidad, para estar en contacto. Entonces, los invitamos, la gente que esté en Colombia o gente que esté fuera de Colombia y si quieren venir a Colombia a conocer Bogotá, pues los invitamos el 22, sábado 22 y domingo 23 de noviembre. Va a ser 2 días intensos, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en donde vamos a tener estas exposiciones, vamos a abordar estos temas, y vamos a, por la mañana, a abordar el tema y por la tarde hacer como unas mesas redondas, en donde vamos a tener esa interacción mutua, donde vamos a construir las ideas de lo que puede ser, porque yo creo que los únicos que pueden llegar a entender de qué vienen son los, digamos, los místicos, los trascendentes, los que tienen el tercer ojo abierto, que ven el futuro. Nosotros somos simples humanos que tratamos de entender las energías y que de pronto juntos podemos llegar a dar unas definiciones de unos conceptos, no para dejarlos de vivir ni para evitar caernos, sino tal vez para vivirlos con más conciencia y un poco más íntegros. Pues sí, señoras y señores, amigos y amigas. Esto es parte de lo que nos trae el eclipse con Juan Carlos, poder manifestar estos espacios nuevamente, de compartir, de tomas de conciencia, de comprender y de disfrute también. Entonces, pues
siempre son bienvenidos. Y Juanca, muchas gracias por el compartir de hoy, por el espacio, por el tiempo y a todas las personas que nos han acompañado y que van a ver este vídeo. Pues igualmente una enorme gratitud para ellos. Sabes, Martín, quisiera mostrar una última cosa por un comentario acá que nos hicieron en el chat. Y es de pronto, muchas personas que nos siguen no son totalmente astrólogos y están aprendiendo y les gusta y se sienten sintonizados un poco con el tema. Sin embargo, se quedan un poco perdidos para entender dónde tienen o dónde les cayó el eclipse, ¿sí? Y quisiera por eso contarles que hay una página que es la de AstroSeek, en donde ustedes pueden buscar una carta natal gratuita. Simplemente buscan en Google carta natal gratuita, AstroSeek con doble E y K, ¿sí? Y ahí les aparece de primeras en el buscador. Y es muy sencillo, ustedes es tener la fecha, el día, el mes, el año, la hora de nacimiento. Si no saben la hora, pues simplemente pueden poner la hora del amanecer en su ciudad natal y la ciudad de nacimiento, ¿sí? Y al hacer esto, pues les va a calcular una carta natal, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a poner 1 de enero del 70 a las 0 horas. Entonces él me calcula inmediatamente la carta natal con los grados, con el ascendente y todo. ¿Y qué es lo que hay que buscar para entender dónde cae el eclipse? Pues lo que van a hacer es a buscar este símbolo que es el símbolo de Virgo, que es algo así como es una M terminada en un símbolo femenino, ¿sí? Y ahí van a buscar estos últimos grados, que es donde cae el eclipse, y también van a buscar estos grados, que son los grados 18, donde está el nodo sur. Y de acuerdo a eso, los planetas, es decir, todos estos que ustedes ven acá son planetas, son símbolos planetarios. Si cualquiera de estos planetas están ubicados en esa zona, pues utilicen la información que acabamos de dar. O buscan esta casa, este punto zodiacal, en qué casa quedó. Es decir, si se dan cuenta, estas son las casas. Entonces buscan en qué casa quedó y la información que también acabamos de dar, pues les va a ser de ayuda. Es muy sencillo, y si no saben nada de eso y quieren leer más interpretación de astrología, tranquilos, ahí en AstroSeek, cuando ustedes sacan su carta, pues les hace una interpretación de la carta natal y ahí pueden entender ustedes un poco más de su propia carta natal. Bueno, eso era ya como para cerrar, querido Martín. Bueno, mi querido Juanca, aquí les agradecemos a todos por el apoyo, por la presencia, por estar ahí y nos vemos prontamente nuevamente en otro en vivo. Muchas gracias, querido Martín. Nos vemos entonces ahí. Les voy a dejar en el chat la página para inscripciones al evento del 22 y 23 de noviembre. La voy a dejar fijada también en todos los chats. Eso es.